Hoy vamos a hablar sobre propiedad intelectual y los derechos de autor, lo que todo profesional del diseño debe saber. Siempre me parece importante que antes de que entremos a hablar de temas, sobre todo, ¿verdad?, que tienen un contenido técnico, que repasemos o evaluemos, ¿verdad?, los aspectos básicos del tema que vamos a tocar. Antes que nada, a mí me parece que usamos indiscriminadamente los términos propiedad intelectual y derechos de autor. Pero la realidad es, ¿sabemos lo que es propiedad intelectual? Una definición que nos presta la ley precisamente de propiedad intelectual en Colombia es esta que tengo aquí para ustedes. Propiedad intelectual, en palabras sencillas, ¿no?, es aquella que se ejerce sobre las creaciones, producto del talento humano, que es de naturaleza intangible y que está sujeta a protección por diversas normas jurídicas. Es decir, es aquella, ¿verdad?, es esa creación propia de su intelecto que es original, que no la hace nadie, que simplemente viene del uso de su mente y de su razón. Hay dos categorías, ¿verdad?, primordiales de este tipo de propiedad intangible, que es la propiedad intelectual. Básicamente la podemos dividir en derechos de autor y propiedad industrial. ¿Ok? Así que ya sabemos, ¿verdad?, que los derechos de autor vienen siendo una de las categorías de la propiedad intelectual, porque también tenemos una categoría, ¿verdad?, de propiedad industrial. ¿Qué son derechos de autor? Pues mire, ese es el conjunto de derechos que la ley le otorga, ¿verdad?, y le reconoce a cualquier autor sobre la obra que éste ha creado. ¿Ok? Propiedad industrial, pues mire, eso es un conjunto de derechos que también posee una persona sobre qué, sobre unas cosas específicas, sobre una invención, una marca o un secreto de negocios. ¿Ok? Ahora, la protección de propiedad intelectual de un individuo puede articularse de 4 formas básicas. 1. Los derechos de autor. 2. Una marca. 3. Un patente. Y D. Un secreto de negocio. Es decir, que esa creación suya, esa propiedad intelectual, a lo largo de esta presentación, usted irá, 1, definiendo si corresponde a la categoría de derechos de autor o corresponde a la categoría de propiedad industrial. Y a su vez, si usted le interesa protegerla, usted va a poder distinguir si la protección que le cobija bajo la ley es de derechos de autor, es de marca, es de patente o es de secretos, ¿verdad?, de negocios o comerciales. Los derechos de autor a su vez se siguen subdividiendo, así que síganme aquí. Mire, 2 tipos de derechos de autor. Están los patrimoniales, que no son otra cosa que no sea aquellos beneficios económicos que se puede derivar de la creación de una obra. Y están aquellos morales, ¿no?, aquellos de paternidad, y así es como dice el estatuto, pero yo pienso que sí puede ser paternidad, porque no puede ser maternidad igual, ¿verdad? De esa obra, ¿verdad?, en términos de su creación, dirigidos a preservar lo que es la integridad de su obra. Por eso es moral, ¿no? El reconocimiento de este tipo de derechos, estamos hablando de tanto de patrimoniales como morales, ¿ok?, y de su duración, exigibilidad y aplicación, es algo que está reconocido, ¿verdad?, mundialmente, no solo de país en país, sino que, por ejemplo, en una nación como Estados Unidos puede ir variando de estado en estado. A manera de ejemplo, los derechos, si usted registra una obra en el estado de Nueva York, a usted le van a coger unos derechos morales de autor diferentes que el que las registra, por ejemplo, en Maine o en California. Porque a nivel del estado de Nueva York, dentro del ámbito que usted, ya le voy a explicar, que le permite la ley, se han legislado quizás unos derechos adicionales. Pues mire, para comprender todo esto, tenemos que ponerlo dentro de un contexto legal. Esta es la forma para que usted, profesional del diseño, pueda entender qué derechos tiene sobre su obra y cómo debe manejar, ¿verdad?, la creación del mismo. Mire, en Estados Unidos la base jurídica para la protección económica, o sea, de los derechos patrimoniales de autor,
emana del US Copyright Act, y ahí lo encuentra en el 17 USCA, US Code Annotated, sección 101, según enmendada. Esta ley ocupa el campo en Puerto Rico, es decir, no hay una legislación igual en Puerto Rico, es una legislación de rango federal que se legisla, ¿verdad?, en virtud de una disposición constitucional, Constitución de Estados Unidos, y dice que va a aplicar a Estados Unidos y todos sus territorios. Así que en materia de derechos patrimoniales de autor, el campo está ocupado por la legislación federal. Ok. Sin embargo, la jurisdicción de Puerto Rico no es que está, ¿verdad?, ausente en esta discusión. Por el contrario, hay una protección moral de derechos de autor en Puerto Rico que se articula por conducto de la ley de propiedad intelectual que usted le encuentra en el Código Civil, y esa es la sección 31 lepra, sección 401 y subsiguiente, y a su vez esa ley articula un registro de propiedad intelectual. Nótese la distinción. En Puerto Rico estamos protegiendo derechos morales, no derechos patrimoniales ni económicos, ¿no? Y también hay legislación que ocupa el campo a nivel mundial. La protección de derechos morales en Estados Unidos y en las áreas que no está ocupado el campo, ¿verdad?, en Puerto Rico, proviene del Visual Artists' Rights Act. Ese tiene que ser el credo de todos ustedes aquí. Usted debe andar con una copia del Visual Rights Act aquí debajo todo el tiempo, porque eso es básicamente para usted diseñador, de ahí es que emanan las máximas protecciones para su obra, ¿no? El Visual Artists' Rights Act enmendó a su vez el Copyright Act con su aprobación el 1 de enero de 1990. El VARA proviene, ¿verdad?, del Tratado de Berna. El Tratado de Berna es uno que data desde finales de los 1800 en muchos países, ¿verdad?, a lo largo del mundo han suscrito. Estados Unidos por muchos años, y nótese, estamos hablando de que el Tratado de Berna data de finales de los 1800 y Estados Unidos no lo vino a firmar hasta 1990. Y hay una razón para ello. Y la razón primordial es que Estados Unidos no reconocía los derechos morales del autor, solamente reconocía los derechos económicos o patrimoniales. Y no es hasta el 1990 que decide adoptar el tratado, pero para adoptarlo había que articular una ley. Y aunque se conoce como el Visual Artists' Rights Act, termina siendo una enmienda ya al Copyright Act. Ok, en términos del Visual Artists' Rights Act, hay que entender el ámbito de aplicación. El Visual Artists' Rights Act ocupa el campo en la protección de unas obras bien específicas. Protege pinturas, esculturas, dibujos, impresos y fotografías para impresión. Más adelante vamos a ver el detalle del VARA, ¿verdad?, como se le conoce, pero quiero que usted entienda que aunque Puerto Rico también protege esas mismas obras que están ahí, el VARA ocupa el campo con relación a ellas. Y la ley de Puerto Rico viene a ser una secundaria con relación a esta. Inclusive no puede aplicar en estas áreas específicas que dice el Visual Rights Act. No sé si me va siguiendo, pero lo que yo le he dicho hasta el momento es lo siguiente. Los derechos de autor económicos se protegen bajo el Copyright Act. Los derechos morales en Puerto Rico bajo la Ley de Propiedad Intelectual y su registro, menos aquellos que son estos específicos que ha legislado el VARA. En Puerto Rico se puede, ¿verdad?, tomar jurisdicción sobre todos los demás, pero no estos que ya protege el VARA. Para más información, visítame en Facebook, Twitter o iTunes. ¿Tienes alguna pregunta legal? Házmela en confianza en consultaconjcb.com.